Vale, pues ahora vengo yo a hablar de Showgirls de 1995 y lo primero decir que tengo cierto reparo en todo lo que voy a decir, ya que tengo cierta idea de lo que opinan mis compañeros, y antes de ponerme a hablar bien de ella me gustaría que dijerais vosotros la opinión así breve que tenéis sobre la película. Bueno, yo antes de empezar a dar hostias, quería comentar como los puntos positivos que tiene la peli, ¿vale? La fotografía está muy bien. La dirección de Verhoeven no es mala, es decir, le mete, digamos, ciertas ganas a la hora de elaborarla. Tiene la película, creo, cierta crítica a la misoginia, al machismo de este mundillo, del mundillo en el que se mete el personaje protagonista. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es ya cuando empiezo a ver cosas que no me acaban de gustar. No veo que exista una implicación por parte de ningún personaje femenino o ningún desarrollo a la hora de cambiar, a la hora de ser autosuficiente para hacer ciertas cosas. Sí es verdad que hay un momento cerca del final que la protagonista toma una decisión, pero es que es una cosa muy así, 5 minutos y fuera. Que bueno, dices, vale, pero es una película que... En términos generales no me gusta nada. Me gusta eso que acabo de decir. El resto sí. de cosas es que me parece... Yo suscribo... Es que suscribo a lo que ha dicho Iván, y añado de hecho que no hace falta solo que sea la parte femenina la que puede redimirse y buscar dentro del feminismo del feminismo. Es que claro, digo del feminismo, pero es que realmente esta película... vamos, o sea, no es que no sea feminista, es que es bastante machista. Entonces, en plan, quiero decir, es una película al final que en ese sentido creo que no logra su objetivo. Esto es como cuando estaba yo con un grupo de personas y estábamos hablando del Lobo de Wall Street, y entonces saltó alguien diciendo: ¡buah! El Lobo de Wall Street, yo quiero ser ese tío, ¡buah! Jordan Belfort, porque tal, porque cual, y la película encima me lo pone genial y tal. Bueno, pues esta persona, en contraposición con todos los demás que decíamos, joder, pues yo veo el Lobo de Wall Street y me entran ganas de no drogarme en mi vida, ¿no? Esta persona sería, pues este caso sería el invertido, ¿no? En plan, yo creo que en Showgirls un poco quien creyese que hay algo de empoderante o algo de, digamos, sí, realmente empoderante para las Showgirls, ¿no? Por así decirlo, pues no sé. Yo desde luego no creo que lo haya. Y sí, también me ha gustado mucho la fotografía y la puesta en escena, además de, bueno, todo lo que de hecho en el anterior programa hablamos mucho de este elemento, el tema decorados y demás. Sí, las mansiones, las discotecas y no sé qué, creo que está bastante bien tratado, pero yo la verdad que no voy a hablar mucho de la película porque es que no voy a hacer nada más que darle palos. Entonces al final yo creo que ya ha quedado bastante claro más o menos lo que opino, y de hecho alguien, no sé qué crítico era, pero en una crítica que leí por ahí decía bodrio hilarante, y tampoco es que yo diste mucho de decir que me parece un bodrio, porque esta vez aún aprecié más cosas, pero la primera vez es que no sabía ni dónde meterme. De hecho tenía la ventana abierta ya preparada por si quería saltar y demás, porque es que encima dura más de 2 horas, entonces claro, el sufrimiento es durante 120 minutos. Así que nada, ya dejo a Óscar que nos defienda la peli. Vale, ahora claro, mi tarea va a ser mucho más difícil, porque ya viendo que aquí no os gusta nada, pues tengo que intentar hacer por convencer a alguien de que puede merecer por algo la pena ver. Yo tampoco creo que empodere nada. Bueno, es que me parece que no es una película en sí que hable de cosas, sino que tú queriendo ver en la película algunas cosas, puedes llegar a ciertas cosas que no te produce la película, sino que llegas tú enfrentándote de cierta forma a la película, porque es eso, no veo empoderación ni nada, veo que la película va sobre la degradación humana. La protagonista, que se llama Nomi Malone, empieza en una barra bailando y haciendo toples, y su ascenso a la máxima categoría es un espectáculo de danza que al fin y al cabo es también hacer toples.
durante esa etapa en el primer local odia a su jefe por cómo la trata y demás. Luego se siente mucho más satisfecha con sus nuevos jefes, y cuando vuelve a ver a su anterior jefe ve que ese antiguo jefe, al final, esa degradación a la que la sometía era más honesta, en el sentido de que la decía claramente que para él no era nada más que un cacho de carne, de la misma forma que también lo es para otros, solo que no es eso, que no son tan honestos a la hora de verlo, que eso tampoco tendría que ser nada positivo ni negativo, solo hablamos de cómo van las cosas de cara en cierto punto y en otros no. También en la película todos los personajes son negativos, están llenos de pensamientos oscuros, están trabajando todos a espaldas unos de otros para intentar sobrevivir en una ciudad que los come, como es Las Vegas. La única excepción a ello sería la amiga de la protagonista, la que sale en ocasiones súper contadas, en parte yo creo que porque la película apunta muy pocas veces a la moralidad, y como la moralidad no tiene cabida ahí, ese personaje que puede tener en cierto punto el significado moral, lo vamos a ver 4 veces. Y es más, ese personaje, en el único momento en el que no se mete en esos mundos, sino que únicamente acompaña a la protagonista, que sí que está, acaba totalmente destruida y consumida por ese mundo en el que estaba sobreviviendo porque vivía junto a él, pero no pegado a él. Como Eddie, bueno, repitiendo lo de que todos los personajes son negativos, la protagonista en especial es un personaje desagradable, como hay tantos en tantas películas. Lo que este personaje sí que le ocurre es que desde el principio acepta ser un objeto para el resto y un peón dentro de su mundo. No busca, o sea, ella busca ser la reina del tablero, pero entiende perfectamente que hay ese tablero, no tiene ningún interés en cambiarlo, no es eso. No busca ninguna transformación en su entorno ni nada, únicamente ella conoce ese submundo y quiere estar a la cabeza de ese submundo, que perfectamente espantoso para cualquier ser humano y más para una mujer como ella, que es como la ve, porque al final el objetivo de este personaje es ir ascendiendo en ese mundo de la mugre, de una mugre más pobre a una mugre más grande, mientras que el resto de personajes lo que hacen es ir circulando por mugres de un nivel similar. Y también, bueno, en general la película habla sobre el mundo del espectáculo, la degradación moral del mundo del espectáculo, y para ello es un recurso que igual no es el mejor, que es que para hacer la crítica al mundo del espectáculo recurre también al nivel de espectáculo más bajo, que son esos grupos, esos locales de bailes de striptease y demás, porque se podría hacer desde cotas más altas, en el que también existen ese tipo de degradaciones. Igual podría ser mucho más significativo, porque todos hemos escuchado últimamente el caso Weinstein, que es una persona que ha trabajado moviendo muchos más millones y caras muy conocidas a nivel internacional, y que obligaba a las mujeres a hacer cosas súper degradantes. Y es eso, que hacer la crítica desde tan abajo cuando existe desde puntos tan arriba, igual no es la idea que pudo potenciar más la película. La película de Verhoeven también me parece que hace una cosa que es cruzar ciertas líneas. Cruza la línea del buen gusto, para empezar. Por otro lado, me parece que al final consigue llegar a otras líneas que son inalcanzables sin desechar estas otras, como estoy diciendo. O sea, pocas películas me parece que hablen tanto tiempo, todo el rato, sobre la degradación, aunque no tengan una tesis concreta sobre ella, únicamente ver cómo se consume entre sí misma y es inacabable.
y me parece que perder el buen gusto para estar generando ese desagrado en el espectador al final es casi el mayor logro que puede tener, porque Verhoeven en lo personal tampoco es el director con el que yo en lo más haya sintonizado. No le puedo poner una pega en concreto, pero que no es únicamente que no conecto con él tanto como lo podría hacer con los Coen, por ejemplo, por decir alguno, por su forma de ver el mundo, de cómo lo caricaturiza todo. No encaja en mí, aunque sí que tiene películas en las que encuentro cosas que merecen la pena, como la de Los Señores del Acero. También parece una película que cruza unas líneas muy duras moralmente, que es un cerco que hay mucha gente que no puede llegar a pasar, y me parece que el mérito en definitiva que tiene él en esta película es eso, lo que ya he dicho, que cruza esa línea. Y bueno... Yo simplemente quería decir que estoy muy de acuerdo con Oscar en que este hombre en sus películas cruza líneas, totalmente, en general. Lo que pasa es que, y estoy muy de acuerdo en la parte que dice Oscar de que está tratando ese mundo como un mundo del espectáculo y por eso se va, digamos, a la parte más baja del mismo. Bueno, yo creo que aquí precisamente es una de las partes que más me rascan de la película, porque creo que se trata de una manera muy frívola ese mundo, en relación con que no se establece prácticamente nunca que ese mundo, quiero decir que no se establece sobre todo verbalmente y literalmente, ¿no? Que ese mundo, pues en la mayoría de casos es trata y es prostitución. Entonces, claro, yo en ese sentido lo veo que está como tratado de una manera excesivamente frívola para la seriedad. Quiero decir, lo serio que hay que ponerse a veces para hablar de cosas, en contraposición con cómo se hablan en esta película. Y nada, simplemente eso. Ya no tengo nada más que decir sobre... Yo como mucho creo que ahí Verhoeven piensa que el espectador tiene que conocer eso ya y contar con que si te está hablando como te está hablando, te lo está haciendo ya desde el desprecio a eso. Otra cosa que quería decir sobre esta película y sobre más películas que ha hecho Verhoeven es que es sobre las actrices que suele tener en el reparto, o bien en papeles protagónicos o bien como secundarias muy importantes. Generalmente ha cogido actrices que en muchos casos no tenían mucho nombre, venían igual del modelaje o así, eran mujeres muy atractivas físicamente y que en muchos casos nadie podía imaginar una actuación de su categoría. Y luego, una vez han hecho esta película, por una cosa o por otra, o bien su carrera o la vida personal de estas actrices ha quedado bastante turbada después de trabajar con él. Y voy a decir un par de casos, porque Nancy Allen, por ejemplo, que era la compañera de Robocop, estaba haciendo Robocop, acabó divorciada, su nivel de películas en las que trabajaba decayó muchísimo, empezó a tener problemas físicos. En las películas de Robocop se la empieza a notar cómo físicamente empezó a tener un sobrepeso tremendo. Otras actrices, Gina Gershon, que sale en esta propia Showgirls, tras esta película ya solo buscó un tipo de papel muy en la línea de los de esta película. Dennis Richards, que sale en Starship Trooper, también se fue introduciendo como un agujero negro. Jennifer Jason Leigh, una vez llegó a esta película, sí que es la que ha tenido una carrera que ha ido subiendo más, pero ha tenido continuamente subidas y bajadas en papeles muy
extravagantes y muy provocadores también en esa línea. Siempre ha estado desde entonces buscando trabajar con otros directores como Cronenberg o Tarantino, que exigían películas con una moralidad muy extraña en ese sentido. Y bueno, por último decir de Showgirls que hasta que la había que ya ha desbancado a Airbag como la película en la que he visto más cuerpos desnudos con diferencia, y me extraña que ya vuelva a ver una película que no pueda ser pornográfica, que tenga tantas personas desnudas en general, porque yo creo que a casi todos los que vemos les vemos desnudos. No hay nadie, como mucho a alguno de estos ricos que iban a ver a las mujeres serán los únicos, porque al resto se ve a todo el mundo en pelotas. Bueno, pues con la gente en pelotas podemos acabar aquí en nuestro análisis a Showgirls, si os parece bien, y pasar directamente a nuestro último título, a ver qué nos trae Ibi sobre Verhoeven.